¿Esto? No, ¿cuál es ese? ¿Cuál? El complejo mayor. Exacto, ¿ya? Tenemos un músculo llamado el complexo mayor. No sé cómo se le llama en el néter, creo que es el lonquísimo del cuello, si no me equivoco. No, el semiespinoso. Ya, pero quédense ya con complejo mayor, ¿vale? Complejo mayor, ¿sí? Todo eso es prevertebrales están a esta línea. Acá están los prevertebrales con las vértebras, ¿ya? Largo del cuello, sí, largo del cuello y largo de la cabeza, ¿ya? Entonces, pasando otra vez. ¿Esto qué era? El platisma. Este de acá, Trapecio. Ya, trapecio, ¿sí? Este, esplenio, El semiespinoso. complexo mayor, ¿ya? Ahora acá, si les pinchan acá, No miro. este. ¿Vena yugular externa? Mira, ese es el plexo. No, me he equivocado. Acá, este es el, no, este. Entre el escaleno anterior y medio que encontramos. Plexo braquial. ¿Ya? Si quieren ser más específicos, tronco del plexo braquial. ¿Ya? Acá sería entonces nuestro escaleno anterior, medio, y acá el posterior, ¿vale? Ya. Complexo mayor, semiespinoso. Terminamos acá. Ahora esto de los escalenos no van a ser músculos de las nucas, como les dije, van a ser músculos prevertebrales. Los escalenos, los tres, van a estar acompañados con los músculos largos acá, largo del cuello. Si les pinchan arribita acá, largo de la cabeza, ¿sí? Si les pinchan más abajo, largo del cuello, siguen ese nivel, cabeza, cuello, ¿ya? Largo de la cabeza y largo del cuello, ¿ya? A mí me han pinchado acá, que es largo del cuello, así que eso, acuérdense, ¿ya? Largo de la cabeza. Pegadito en las sí, vértebras. exacto, pegadito, por eso se le dicen prevertebrales, con las vértebras. Acá. Ya, arteria carótida común. Al momento de dividirse en arteria carótida externa e interna, ¿cómo se le llama eso? Bifurcación. Específicamente tiene un nombre. Seno carotidio, ¿ya? Seno carotidio. ¿Qué va a hacer ese seno carotidio? Va a cumplir la función de regular la presión, exacto. Pero también cumple la función, para ser más específicos, de regular la presión arterial. Lo detecta. Es por eso que al momento de acá tocar, ese es el seno carotidio, ¿ya? Exacto. Ahora, esta es una parte... ¿Qué? No. Mayormente eso les pueden preguntar en su examen parcial práctico, ¿ya? Parcial práctico. Recuerden que su examen parcial práctico va a ser 10 preguntas y 10 preguntas para reconocer, ¿ya? Y a mí me han preguntado, ¿cuál es la función del seno carotidio? Este de acá, que es el anterior. Perdón, acá ahorita en este examen van a ser 10 preguntas de reconocimiento. No, en parcial, ¿sí? Ya. Este es el seno carotidio, es anterior, una bifurcación anterior, pero si es una bifurcación posterior, es el corpúsculo carotidio, ¿ya? Y eso les invito también para que vean sus funciones, porque a mí me han preguntado, exacto, a ver, ya vean entonces cuál es un quimioreceptor y cuál es un baroreceptor, ¿ya? Pero apréndanse sus funciones del seno, tanto del corpúsculo, porque preguntan eso, también con su teoría, con el doctor. Ahora, otro de acá. Tenemos a la primera ramita anterior colateral, tiroidea superior. Ahora, esa tiroidea superior, recuerden que va a dar una ramita importante. ¿Alguien sabe? Laringia superior. Acá no sabe, pero esa tiroidea superior da una ramita, una ramita llamada laringia superior, ¿ya? Esa ramita. Ya más adelante le voy a explicar para qué sirve esa ramita de la tiroidea superior. Ahora, la segunda ramita que tenemos, la lingual. Y la tercera, facial. Acá vemos a las tres. Tiroidea superior, lingual y facial. Recuerden que la facial va al nivel del mentón y es a nivel de rulitos, ¿ya? Para que lo reconozcan. Tiene una forma de rulitos, es ondulado su forma, ¿ya? Acá está, miren cómo está yendo. Miren la facial, miren cómo va a nivel del mentón. Y miren cómo se transforma así en rulitos, así se forman, ¿sí? Si les pinchan acá, facial, ¿sí? Facial. Estos van a ser los tres músculos, los tres ramos anteriores de la arteria carótida externa, colaterales. ¿Y cuáles son las posteriores? La auricular posterior
occipital y la maxilar. Ya, recuerden que el orden siempre es occipital primero y después auricular. La auricular es la última, ¿ya? No, la auricular posterior es la última. Ahora, ¿cuáles son las dos ramas terminales? Temporal. Acá, la arteria maxilar interna y la temporal superficial. La maxilar está a este nivel, entra a este nivel de acá, pero no se preocupen porque eso lo van a ver en cabeza. Pero en cambio, la temporal superficial sí te lo pinchan, es esta de acá, ¿ya? Este nivel, ¿sí? Esta es la arteria temporal superficial. También sirve un momento también para detectar los signos vitales cuando te lo acá a este nivel, ¿sí? Esta es la temporal superficial, ¿ya? Exacto. ¿Y a cuál era de acá? La bifurcación, ¿cómo se llamaba? Anterior. Si es posterior, corpúsculo carotídeo. Ahora acá. Recuerden que la arteria carótida común va a estar con su vena yugular interna. ¿Y con qué nervio? Vago. ¿Esto qué sería? La vena. Vago y hipogloso. Hipogloso. Recuerden que el hipogloso va a rodear lateralmente y va a llegar a la lengua. El nervio hipogloso va a dar una inervación sensitiva a las dos partes anteriores de la lengua, ¿ya? Después ya lo van a ver en cabeza, pero para que reconozcan que el nervio hipogloso, gloso su nombre, va hacia la lengua. Este es el nervio hipogloso, ¿sí? Este de acá. Les había dicho, ¿cuál es la primera rama posterior de la arteria carótida externa? Faringe. Acá tienen a su faringe ascendente. Miren cómo surge de la arteria carótida externa. Esta de acá, la faringe ascendente. Muchos se equivocan acá poniendo que por los nervios arteria carótida interna. No es la carótida interna. Es esta de acá, la arteria carótida interna. ¿Sí? Una manera para identificar al nervio vago con la vena yugular, porque a veces son muy parecidos. Mira su forma. La vena es como aplastado, es como un moco aplastado. Miren su forma de la vena. Y miren en este nervio. La vena es como si estuviera aplastada todo, como un moco. Y esta es la vena yugular interna, este es el nervio vago. ¿Y qué van a formar esos tres? Esa me vino mi pregunta de examen, de teoría. Estas tres forman el paquete vasculonervioso del cuello, ¿ya? Vasculonervioso del cuello. Esos van a formar el paquete vasculonervioso del cuello, ¿ya? Eso de acá. Cuidando todavía esa pinchada. Este nivel de acá. Nervio vago, vena yugular interna y arteria carótida común. Ya. Chicos, ¿qué podría ser esto? ¿Cuál? Este de acá. Miren, esta es una arteria, es grande. Subclavia, ¿ya? Esta es subclavia, miren cómo está acá, ¿ya? Esta es la arteria subclavia, está a este nivel. Y también pregunta que me vino, ¿por dónde está la arteria subclavia? La arteria subclavia empieza por el borde lateral de la primera costilla y se va a dirigir al borde superior de la primera costilla, ¿ya? Eso para que se recuerden en su teoría. La arteria subclavia empieza con un borde lateral de la, imaginen que esta es la primera costilla, borde lateral, y después sube un borde superior de la primera costilla, ¿ya? Arteria subclavia. No, pero para pasar esto que vértebras, porque también te pinchan, ¿sí o sí? ¿Esta que era? Espina del... no. Diente del axis, ¿sí? Diente del axis. Arco anterior del atlas. Arco posterior del atlas.
Esto de acá, cuerpo del axis, ¿sí? Miren, esto es fija, mira cuántas veces lo han pinchado, miren, ¿ya? Cuerpo del axis, ¿sí? Si les pinchan acá. Cuerpo del... No. Apófisis espinosa del axis, ¿sí? Apófisis espinosa del axis. Este es cuerpo del axis, diente del axis, arco anterior del atlas. Arco anterior del atlas con el diente del axis van a formar una articulación atlantodontoidea tipo pivot o trocoide. Pivot o trocoide, ¿ya? Y del arco del atlas con el cóndilo occipital van a formar la articulación atlanto-occipital, pero ¿qué tipo? Condilia, ¿ya? Acá, arco anterior del atlas con el cóndilo occipital, cóndilo, su mismo no, condilo, ¿ya? Diente, arco anterior, trocoide o pivot. Ya está. Esto, ahora si les pinchan este nivel de aquí, esto ya es C3, pero ¿qué pondrán acá? No, es cuerpo. Apófisis espinosa del C3, ¿ya? Acá sería cuerpo del C3, ¿ya? Y así sigue este nivel, acá. ¿Esto qué van a unir? El disco. Los discos intervertebrales lo unen. Ahora, la mayoría, disco intervertebral. Disco van a unir a estas vértebras cervicales, pero no van a ser las únicas, como les expliqué la semana pasada. Van a estar unidas por sus ligamentos. ¿Qué ligamento sería este? Anterior. Si es acá, posterior. Ahora, acá tenemos otro. ¿Qué es esto? Toda esta capita. Todo esto. Médula espinal. Esa médula espinal va a tener a quiénes? Acá. No. Nervios raquídeos espinales. Les dije que estos nervios raquídeos espinales pasan por el foramen intervertebral del conducto vertebral, ¿ya? Todo esto de acá es el conducto vertebral. Este conducto va a tener a sus forámenes intervertebrales donde van a pasar ahí los nervios raquídeos o espinales, ¿ya? Y eso también me vino en el examen. ¿Cuál es el contenido del foramen intervertebral? Son los nervios raquídeos junto con sus ganglios, ¿ya? Nervios raquídeos y sus ganglios, ¿ya? Eso acuérdense. Del foramen intervertebral. Foramen intervertebral. En cambio, en el foramen o conducto vertebral, médula espinal, ¿ya? Médula espinal. Ya, vamos a acabar con esto. Arteria subclavia, plexo braquial, nervio accesorio, más que nada, ¿ok? Sí, ¿qué queda? Arteria subclavia. Déjame ubicarme. Acá, sí. ¿Qué era acá? Arteria subclavia. Arteria subclavia, ¿sí? Si les pinchan aquí, plexo braquial, ¿ya? Tronco del plexo braquial o plexo braquial, como gusten, ¿sí? Esa arteria subclavia va a tener a su primera ramita. ¿Cuál era? Vertebral. Vertebral. Sí, exacto. Pero más que nada yo quiero que vean su arteria subclavia, plexo braquial, limitado por el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿sí? ¿Cómo lo diferencio la arteria subclavia con el plexo? Mira, más grueso acá. En cambio acá no es tanto, o sea, es algo, pero no lo puedes, es más su color más que nada, por lo que yo te podría decir, ¿sí? Sí, exacto, pero acá, o sea, como yo les dije, chicos, cuando acabamos puede ser tedioso porque podemos ver una rama, todo eso, pero acá por eso yo quiero darles lo que me han dicho los doctores y también las fijas, como así dicen, que esta es la arteria subclavia y esta es la plexo braquial, ¿sí? Plexo braquial, todo es plexo braquial, acá están sus troncos, el plexo braquial. ¿Esto qué era? Exacto, el accesorio. Recuerden que el accesorio está yendo al trapecio y al ecom. Sí, al ecom y al trapecio, ¿ya? Y también para su teoría, ese nervio accesorio va a ser un nervio finamente motora, ¿ya? Motora, no va a ser sensitiva, motora, ¿ya? Motora, para que se acuerden esto. ¿El parcial solo va a ser de cuello o de...? Cuello y miembros. Acá, es una pequeña parte que también lo pinchan.
Semiespinoso, trapecio. Ahora acá, espleño de la cabeza. Miren cómo se va sus fibras. Miren, es triangular el trapecio, ¿sí? En cambio acá miren su fibra, cómo cambia su fibra acá. Ya, miren cómo cambia. Ese es espleño de la cabeza. Así que eso también quería olvidar es decirles, ajá, diagonales. Me olvidé decirles la anterior vez. Pinchan acá, trapecio. Si te pinchan acá, espleño de la cabeza, ¿sí? Si te pinchan acá, el com, ¿sí? El icom. Ahora acá, chicos, ¿qué sería esto para ustedes? Arteria facial, vena facial, nervio musculoso, vena facial o arteria. No, Vena. A ver, ¿por qué podría ser vena? Porque la arteria es perpendicular. Buen punto también. Exacto, es vena, ¿ya? La mayoría se equivoca que es arteria. ¿Por qué? Porque veo a ojito, pienso que es una arteria. No se deduzco que es arteria facial, no. Esta es una vena. Les había dicho que cómo pueden diferenciar un punto que me han dicho que es rondito su forma y está a este nivel. Recuerden que la arteria facial va a estar a este nivel y va a subir a nivel del mentón, a nivel de bolitos, a este nivel de acá. En cambio, la vena facial está a un nivel más acá, ¿sí? Y acá podemos verlo. Este es más superior. La arteria facial estaría a este nivel. La vena facial es este más superior a la arteria facial, ¿ya? Esto acuérdense, esta es vena facial. Bien. Ahora vamos a tratar un poco con faringe. A ver. Esto de acá. Orificio de la trompa de Eustaquio. Orificio de la trompa de Eustaquio. Ese orificio de la trompa de Eustaquio va a estar rodeado por un cuerpecito de acá, que sería rodete tubárico, ¿ya? Esto acuérdense porque sí pinchan de acá. Ahora, este rodete tubárico va a formar una fosita, acá ven como una fosita y acá. Ese es el receso faríngeo, ¿ya? Receso faríngeo. Entonces vamos a identificar a tres partes acá de la faringe. Orificio de la trompa de Eustaquio, rodete tubárico, y esta otra fosita, receso faríngeo. Receso. Ajá, receso faríngeo, exacto. Ya, acá eso más que nada, acuérdense. Trompa, rodete y receso faríngeo. Ya. Acá. Las pinchan aquí. Músculo largo de la cabeza. Cuello no. Cabeza, cuello. Si es acá, cuello. ¿Ya? Cuello. Ajá. Aquí, ¿qué pondrán? Espleño debajo de la cabeza. Exacto, espleño. Miren sus fibras del espleño, ¿sí? Diagonales del espleño. Ahora, sigan el orden, ¿sí? El orden, ¿dónde está? Está pegado acá, pero... A este nivel de acá, no se diferencia, pero este nivel es elevador de la escápula, ¿ya? Recuerden su espleño, elevador, y tenemos a los tres escalenos, ¿sí? Este rojito de acá. Esta sería una de las... Creí que estaba mal. Acá no podemos identificar a nuestro plexo braquial, ¿ya? Pero esta es una partecita de acá, una parte de nuestro plexo braquial, ¿sí? Acá no está el escaleno anterior, pero esto sería posterior, medio, plexo braquial y plexo anterior, ¿sí? Ahora, acá les había dicho también antes de empezar acá con vena. En el cuello, ¿cuántos tipos de venas vamos a tener? ¿Saben? No, o sea, ¿qué tipo de venas vamos a tener en el cuello? Yugular interna. No, eso más que nada los tres grandes que yo los conozco. No, ya vamos a tener a la vena yugular interna, vena subclavia,
y la vena brachiocefálica. ¿Ya? Esas van a ser las tres venas grandes, las cuales van a recibir afluentes. ¿Cómo que son esos afluentes? Son venas las cuales van a llevar su sangre a esas venas y los van a crear. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Me han preguntado en mi examen parcial cuáles son los afluentes de la vena yugular interna. Y les dije, esas afluentes son las que crean a la vena yugular, ¿sí? Y vamos a tener a bastantes, también quiero que se aprendan también para su examen parcial. Y también para adelantarles, en la vena yugular interna vamos a tener a la vena facial, vena lingual, vena tiroidea superior, esternocleidomastoidea, faringia y laringia superior. Esos serían los afluentes, igualmente repásenlo para su teoría, ¿ya? Igualmente en la vena subclavia. Habían dicho que había una vena yugular anterior y externa. Ahora, ¿pero qué van a hacer esos? Esas venas yugular anterior y externa van a ser las afluentes, van a crear a la vena subclavia, ¿ya? Entonces, la vena yugular anterior y la externa van a crear a la vena subclavia. Entonces, les digo, igualmente en la vena brachiocefálica, ¿ya? Apréndanse afluencias de esas tres venas, ¿sí? Porque eso te preguntan para tu examen parcial. Sí te van a preguntar una de ellas, afluentes, se van a acordar de mí cuando vean ahí. Cuando diga cuál era. ¿Eso qué era? Nervio vago. Vago. Con su común y vena yugular interna. Forma un paquete vascular nervioso. Chamales, han llevado. Nos han llevado mi cabeza. Ya, acá. ¿Qué pondrían? ¿Qué es acá? Esa es vena facial. Vena facial. Les dije que la vena facial está más superior. Y vamos a tener acá, miren cómo es la arteria. Y miren, surge de abajito. En cambio la vena surge más arribita, ¿ya? Y surge a nivel del mentón y es más rondito, ¿sí? Entonces en este cadáver, recuérdense, vena facial y arteria facial. Si les pincho acá, ¿qué pondrían? Temporal. Arteria temporal superficial. ¿Esto? Ligamento amarillo. No, ligamento amarillo. ¿Sí? Ligamento amarillo. Hay otro que se ve acá, el ligamento notorio, pero no tengo ese cadáver. ¿Esto qué era? Estos eran los Nervios. intervertebrales. Nervios raquídeos, ¿ya? ¿Y por dónde pasaban? Por el foramen. Foramen Intervertebral. Junto con ganglios, ¿ya? Ganglios. Igualmente acá, si las pinchan aquí, ligamento amarillo, ¿ya? Ligamento amarillo. Sí, amarillo, ¿sí? Diferencia nomás, amarillo es todo. ¿Y este de aquí? ¿O es lo mismo? Igual, amarillo. Igual que lo de Sí, estos ya son músculos que se están insertando, ¿ya? Pero esto no les van a preguntar, ¿sí? No serían malos que nos pregunten así. Ahora vamos a ver acá de los músculos simpra. Eso también te preguntan en tu examen. Esto ya es laringe, ¿ya? Acuérdense que esta es laringe. La laringe va a tener a dos tipos de músculos. Músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Ahora, ¿quiénes van a ser esos músculos extrínsecos? Van a ser los suprayoideos y los infrayoideos. ¿Y quiénes van a ser los intrínsecos? Van a ser los que están ya en la laringe, como el crico, el aritenoides, crico aritenoideo. Y ahorita les voy a explicar. Pero llévense ese de acá. Los extrínsecos, supra e infra. Intrínsecos, ya esto es lo que están con la laringe. Esto de acá, empezamos con el primer músculo del infrayoideo. Externoideo. Esto de acá. No. También es el externo. Es igualmente el externo, ¿ya? Recuerden que el homoyoideo está a este nivel, ¿sí? Sí. A este nivel, ¿ya? Externoyoideo en ambos. Ahora, abrimos a nuestro externoyoideo y vamos a encontrar acá, ¿esta de acá? Cartílago tiroides, ¿sí? Cartílago tiroides, ¿ya? Este cartílago tiroides va a estar unido por hueso yoides a través de ¿qué? La membrana tiroidea. Tiroidea.
Les había dicho que los laterales son membrana tiroidea, pero si te pinchan en el medio, ¿qué pondrían? Ligamento tiroideo, ¿ya? Laterales, membrana tiroidea, medio, ligamento tiroideo, ¿ya? Esos van a unir al cartílago tiroides con el hueso hioides. En el cartílago tiroides tenemos a bastantes partes, a la línea oblicua, a otras partes prominencias, pero si te pinchan en el medio, ¿qué pondrían? Prominencia laringea del cartílago tiroides. Pónganlo completo porque no los van a considerar. Prominencia laringea, pero ¿de qué te van a decir? ¿De qué? Por eso pónganlo cartílago tiroides, ¿sí? Ahora, esto de acá. Tiroideo o externo. Tiroideo. Tiro. ¿Cuál? Tiroideo. Ese es externo. Externo. Línea oblicuo. No, sí es Tiro. Tiroideo. Por la Ya. línea oblicua. Sí. Este es el tiroideo. Recuerden que el tiroideo va a envolver al cartílago tiroides, ¿ya? El cartílago tiroides. Y el tiroideo, ¿qué tipo de músculo va a ser en la laringe? Extrínseco. Recuerden que el extrínseco está formado por los supra y los infra, ¿ya? Recuérdense eso, ¿ya? Va a ser un músculo extrínseco de la laringe, Ahora, bajamos a un nivel más y vamos a encontrar a nuestro cartílago cricoides, pero va a estar unido con el cartílago tiroides como ligamento cricotiroideo medio, ¿ya? Ligamento cricotiroideo medio. Hay un lateral, pero ¿dónde está ese lateral? Está a un nivel más profundo, no se le puede ver. A este nivel es el medio, ¿ya? Ligamento cricotiroideo medio, ¿ya? Ahora, también quiero hablarles acerca de su inervación, ¿vale? En la inervación de los infra, les dije que tenemos al externo, el homo, tiroideo, y al último que les voy a pinchar, ¿qué sería este? Externo tiroideo. Recuerden que el externo tiroideo surge de la línea oblicua del cartílago tiroides y se está dirigiendo acá hacia la glándula, ¿ya? Este es el externo tiroideo, ya tenemos esos 4 músculos. Ahora, la mayoría de esos 4 músculos va a estar inervado por el asa cervical, pero va a haber un músculo la cual no va a recibir esa inervación, lo cual va a recibir el tiroideo. Ese va a estar inervado por el nervio raquídeo C1, ¿ya? Nervio raquídeo C1. Eso me habían preguntado. ¿Quién inerva el músculo tiroideo? No, el hipogloso va a dar una rama, lo cual es el nervio C1, ¿ya? Eso, de acá, nervio raquídeo C1. Por el asa cervical. Ajá, eso acuérdense, el nervio raquídeo C1 va a inervar solamente al músculo, el tiroideo, ¿ya? ¿Saben de plexo cervical? Y el plexo cervical, ¿de cuánto está formado? ¿De quién va a estar formado? C1 a C4. Ahora, ese plexo cervical va a dar ramas superficiales y unas ramas profundas. Ahora, esas ramas superficiales vamos a tener al occipital menor, transverso del cuello, auricular mayor, ¿ya? Y a los supraclaviculares, 4 músculos, ¿sí? Les digo esto ¿por qué? Porque también me han preguntado en mi examen de prueba parcial cuáles son las ramas superficiales del plexo cervical. Y ahí vamos a tener esos 4 nervios que les dije. ¿Cuáles son esas profundas? Vamos a tener al torácico largo, vamos a tener al nervio frénico, al dorsal de la escápula y al último que les dije de acá, el asa cervical, lo cual va a inervar a la mayoría de los infra. 4 ¿sí? 4, solo 4, más que nada, ¿ya? El asa cervical, torácico largo, dorsal de la escápula y el nervio frénico. Y también para que se lleven algo para su teoría, me habían preguntado, ¿quién va a formar ese nervio frénico? Ese nervio es especial, ¿por qué? Porque va a estar formado por 3, C3 a C5, C3 a C5, eso acuérdense, ¿ya? C3 a C5, ¿ya? Ahora volviendo a la práctica, ya les expliqué, ya, el nervio. Perdón, creo que Me quitaron a mi papita. Chicos, les había dicho de acá
porque esto era el externo tiroideo, porque surge de su línea oblicua. Acá me equivoqué con la posición. Esto es de acá, estos son externo tiroideo, ¿ya? Miren su fibra. ¿De dónde surge? De la línea oblicua, este externo tiroideo, ¿ya? Surge de la línea oblicua del cartílago tiroides, ¿sí? Sí, del cartílago tiroides. El cartílago tiroides va a tener su línea oblicua. Este es el externo tiroideo, ¿ya? Hasta afuera, ¿sí? El externo tiroideo, ¿por quién va a estar inervado? Por el asa cervical. El segundo va a inervar al tiroideo, ¿ya? Ahora, en la glándula vamos a tener a la glándula tiroides. Lóbulo 8, izquierdo y istmo, ¿ya? ¿Y alguien? No se diferencia, hay una parte que sí se diferencia. Sí, ahí había uno que sí se Hay una que sí, pero no, acá no se diferencia. ¿Ya? El istmo. Ahora, también quiero que se lleven quién va a hacer la vascularización de esa glándula tiroides. En venas, vamos a tener a 3. Superior, media y inferior. A 3. Y en arterias superior e inferior. Eso acuérdense para su examen parcial, ya que también te preguntan la vascularización de la glándula tiroides, ¿sí? Glándula tiroides. Vamos a tener a 3. Vena tiroidea superior, media, inferior, y en arterias superior e inferior. Ya. Esa vena tiroidea inferior les había dicho que va a crear una vena. ¿Qué vena era? No. Laringe superior también. No, la vena tiroidea inferior. Les había dicho que tenemos a la vena yugular interna, ahora la vena yugular subclavia, la cual va a estar creado por la vena yugular anterior externa, pero ¿quién va a crear a la vena? ¿Quién va a crear la vena tiroidea inferior? ¿A quién va a crear? Va a crear a la vena brachioencefálica. Brachioencefálica. Sí, la vena tiroidea inferior junto con la vena vertebral van a crear a la vena brachioencefálica. Y también les digo otra cosa que me viene en mi examen acerca de esa vena tiroidea inferior. En estos dos lóbulos vamos a encontrar a polos. Estos polos van a tener como un almacén de sangre, ¿ya? Ahora, ¿qué va a hacer esa vena tiroidea inferior? Esa vena tiroidea inferior va a drenar la sangre de esos polos, de los lóbulos, de las glándulas, y los va a transportar hacia la vena brachioencefálica, ¿ya? Y por eso va a crear a la vena brachioencefálica. Pero mayormente tienen un porcentaje, ¿ya? ¿A quién más que nada va a llegar ese drenaje de sangre? Va a llegar mayormente a la vena brachioencefálica izquierda, ¿ya? Eso me habían preguntado en mi examen de teoría. Mayormente, ¿a qué vena brachioencefálica llega la sangre de la vena tiroidea inferior? Mayormente llega con mayor cantidad a la vena brachioencefálica izquierda, ¿vale? Izquierda. Eso no había encontrado en las PPT del doctor. En libro nos habían preguntado eso. Era del libro esa pregunta. Pero acá les digo, si les vuelven a preguntar, de la vena brachioencefálica izquierda. ¿Estos dos lóbulos van a estar unidos por? Istmo. Ajá. Exacto. Ya. Ahora tenemos laringe con tráquea, ¿sí? Ahora vamos a empezar con los la faringe con esófago, ¿ya? Vamos a repasar otra vez lo que hemos visto. Primeramente, en la faringe vamos a tener a 3 tipos de constrictores. Media e inferior. La superior y la inferior van a estar, y la media van a estar a nivel de la cavidad nasal. Pero acá, todo esto de acá va a ser el músculo constrictor inferior, envuelve de la faringe. Y eso también otra vez diciéndoles. Todo lo que les estoy diciendo es lo que me viene en mi examen. Y volviendo otra vez a la pregunta de examen de teoría. ¿De dónde es el límite o de dónde surge el músculo constrictor inferior de la faringe? ¿De dónde empieza hasta dónde termina? El músculo constrictor inferior de la faringe va a empezar desde el epiglotis. Miren cómo surge desde el epiglotis y va a terminar hasta, este es el cartílago cricoides, hasta el cartílago cricoides. Desde el cartílago cricoides hasta abajo se convierte en tráquea, ¿ya? Así que eso otra vez para su teoría. Cómo empieza el músculo constrictor inferior de la faringe desde el epiglotis hasta cartílago cricoides, ¿sí? Acuérdense, esto de acá, todo esto es el músculo el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿sí? Ya, epiglotis,
Ligamento Los epiglótico lateral. No, medial. medial. Los laterales son laterales. Los espacios que eran valléculas. Vamos a tener acá en la lengua linguales o tonsilas linguales, como es él. Ahora vamos a tener acá un pliegue bonito que se está formando. ¿Qué pliegue sería? Este pliegue es un pliegue lateral. Pliegue aríteno epiglótico. Pliegue aríteno epiglótico, ¿ya? Eso también me han pinchado a mí. Pliegue aríteno epiglótico. Con epiglotis, ¿sí? ¿Ya? Ahora, acá les había dicho de que había en la trompa de Eustaquio vamos a tener un proceso faríngeo. Ahora, acá a nivel de la laringe vamos a tener un proceso piriforme, ¿sí? Piriforme. Si te pinchan esta cavidad de acá, hasta ahí, toda esta fosa, todo este espacio, es el piriforme, ¿ya? Receso piriforme. Es el piriforme, ¿sí? Acuérdense eso, receso piriforme. Y acá, ahora también para explicarles de teoría, en ese receso piriforme se va a ubicar el nervio laringio superior interno del nervio vago. Vamos a empezar otra vez ya. El nervio vago va a ser un par craneal que va a surgir a nivel de acá de los agujeros, ¿sí? Ese nervio vago baja a nivel de la lengua. A nivel de la lengua se va a dividir en un nervio laringio superior. Nervio laringio superior. Ese nervio laringio superior va a dar a dos ramitas importantes. Una ramita interna, lo cual va a ser sensitiva, y una ramita externa, lo cual va a ser motora. Por eso se le dice que este nervio laringio superior va a dar inervación tanto sensitiva como motora a la laringe. Y eso también vino en mi examen. Si no me equivoco, para marcar si era verdadero o falso. Pero también para explicarles, para recordarles. Entonces el nervio laringio superior da inervación sensitiva, inervación sensitiva y motora a la laringe. Aquí está. Esto lo consulté con la doctora y me dijo que sí era, y acerté. Acá está. Mira, hay un nervio de acá. ¿Sí? Este es el nervio interno del nervio laringio, digo el ramo interno del nervio laringio superior. Ese nervio laringio superior es un nervio sensitivo, como les dije, y va a llegar hasta la laringe atravesando la membrana tiroidea. Esa va a atravesar la membrana tiroidea, lo atraviesa. Y miren acá, lo está atravesando, está llegando a la laringe, atravesando a nuestra membrana tiroidea, lo atraviesa. Y se va a ubicar a nivel del receso piriforme. Eso también vino en mi examen. Se va a ubicar a nivel del receso piriforme. Este de acá, este es el espacio piriforme. Por eso se dice que se ubica a nivel del receso piriforme. ¿Vale? Entonces, este nervio va a ser un ramo interno o externo. Interno. Si es interno, ¿es sensitivo o motor? Sensitivo, ¿ya? Ya está. Ahora, el externo. El externo no va a atravesar la membrana. Va a ir acá y va a dar una vuelta así. Va a llegar, sí, para nivel de la tráquea. Ese nervio laringio superior, rama externa, va a inervar a nuestro músculo cricotiroideo, ¿sí? ¿Y cuál es este músculo? ¿Dónde está nuestro músculo cricotiroideo? ¿Es esto? Este de acá. Este es nuestro músculo cricotiroideo y ese va a dar inervación a nuestro rama externa del nervio laringio superior, ¿ya? El nervio laringio superior va a inervar a nuestro músculo cricotiroideo, ¿ya? Y este músculo cricotiroideo va a ser un músculo extrínseco o intrínseco. Intrínseco, ya. Y también se preguntarán, ¿qué va a pasar con el resto de inervación de nuestros músculos? Va a estar inervado por la siguiente rama, siguiente nervio. ¿Y qué nervio va a ser? ¿Saben? Nervio laringio superior, tenemos otro nervio. Exacto, ese nervio va a inervar a todos los músculos intrínsecos excepto por el cricotiroideo. ¿Y quién va a inervar este cricotiroideo? La rama externa del nervio laringio superior. Externa, sí, externa del nervio laringio superior, ¿ya? Eso recuérdense con su teoría. ¿Por qué? Porque también dan casos clínicos con eso. Paciente que ha sido afectado su nervio, el nervio laringio
superior, ¿qué músculo va a ser alterado? El músculo cricotiroideo. Así te vienen preguntas también de tus casos clínicos. Entonces también repasen tanto su inervación de la laringe, ¿sí? Entonces volviendo a nuestra práctica, esto era el receso piriforme, esto era la rama interna del nervio laringeo superior. ¿Esto qué era? Cartílago cricoide. No, tiroides. Esto. Estos son los constrictores, ¿sí? Músculo cricoaritenoideo posterior. Es esto de acá, músculo cricoaritenoideo posterior. Este es un nivel posterior, por eso su nombre posterior. Posterior, este nivel de acá, ¿ya? Y va a envolver un cartílago, ¿qué era? Cricoides. Cricoides. Este es el cricoides, ¿ya? Miren cómo lo envuelve, ¿sí? En cambio, este de acá sería el músculo cricoaritenoideo posterior. Acá se ve una parte, ¿ya? Miren, esto también será cartílago cricoides, ¿sí? Miren cómo este músculo lo envuelve. Músculo cricoaritenoideo, pues vean bien, ¿sí? Si te pinchan tanto acá como acá, este es cartílago cricoides, ¿sí? Como ya habrán repasado, supongo, su néter, el músculo cricoaritenoideo posterior, vamos a encontrar, repito, otro músculo. Arriba del cricoaritenoideo. Músculo aritenoideo, ¿ya? Ese aritenoideo va a tener dos porciones, Transverso y oblicuo. Sí, pero acá no se podemos diferenciar a nuestras fibras oblicuas o transversas. Acá solo sería músculo aritenoideo, ¿ya? Pero ¿aritenoideo es lo mismo que interaritenoideo? no. ¿Cuál es el inter? ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿No te El referirás al interariteno- tiro aritenoideo? No, el interaritenoideo nos dijo que es entre los aritenoides, hay transversos y oblicuos. Ajá. Sí, acá no podemos saber, por eso, como les digo, sus fibras y tanto al medio. Por eso, aritenoideo. No, pero en el éter no hay interaritenoideo. ¿No hay? No hay, o sea, con ese nombre no hay. Ya, entonces, no me dejan. Porque hay, pero lo que sí sale es aritenoideo oblicuo y aritenoideo Sí, transverso. pero ahí no me dejan. Solo recuérdate de sus fibras. Para el éter interaritenoideo es lo mismo que aritenoideo. El tiro epiglótico. En maqueta. En maqueta. Epiglótico. Había otro hilo epiglótico. Eran Tiro aritenoideo. y el otro, el hilo epiglótico. No. Eso no Aritenoepiglótico. Eso no acuérdense acá, ¿ya? Esto nomás. Esto como volviendo, esto era el músculo aritenoideo, ¿ya? No podemos identificar a sus fibras, tanto transversas como oblicuas. Pero acá tenemos un corte, esta parte de acá. Pero estos son qué? Nervios aquí. Son nervios que Esto sí es el músculo aritenoideo. Pero ¿qué porción sería? Transversa, ¿ya? Así está en su néter, lo pueden chequear. Así está así cortadito a este nivel y tenemos acá el cartílago cricoides. Este sí sería músculo aritenoideo transverso. Ahí sí les pido que especifiquen qué es transverso, ¿ya? Acá sí dense lujo a poner aritenoideo nomás. En la muestra se va, o sea, no se va a poder identificar el aritenoideo oblicuo, ¿verdad? No. Ya, solo acá el transverso, ¿ya? El transverso. ¿Sí? Y ya está, hemos terminado acá. ¿Qué era esto? Constructor inferior. Inferior de la faringe, ¿ya? Ese, como a ver, repasando otra vez teoría, empieza desde y termina en cricoides, ¿ya? Eso recuérdense para su teoría. Epiglotis termina en cartílago cricoides y se convierte después en... Bueno, no se convierte, después tenemos a la tráquea, ¿ya? Ya, la tráquea. No. Ahora, también para repasar acerca de su laringe, a nivel interno de la laringe vamos a tener tres regiones importantes. El vestíbulo laringio, el ventrículo laringio y la cavidad infraglótica. ¿Y quién es ese vestíbulo laringio? El vestíbulo laringio es esto de acá, si te pincho. Este. ¿Y qué va a ser ese vestíbulo laringio? Va a ser la entrada, ¿ya? La entrada del epiglotis, ¿ya? La entrada. Esto es el vestíbulo laringio, va a ser la entrada. ¿Y cuál va a ser ese pliegue, el ventrículo laringio? Va a ser esto. Esta fosita de acá que ven, ¿ya? Esta fosa. Esta fosita. Ventrículo laringio, ¿sí? Ventrículo laringio, ¿ya? ¿Acá qué era? Vestíbulo laringio. Va a ser la entrada de la laringe. Va a ser la entrada. Ahora, el último va a ser la cavidad infraglótica. Esta es la cavidad infraglótica, ¿ya?
Entonces tenemos al vestíbulo, pliegue, ventrículo laringio y cavidad infraglótica, ¿ya? Y vamos a tener acuerdos. Falsas, ¿sí? Primero falsas, ¿ya? Y después las verdaderas, ¿sí? Y entre el medio, ventrículo de Morgagni, también como les dije, ventrículo laringio, como debe ser. Este de acá, en la fosita, ventrículo laringio o ventrículo de Morgagni, tiene ambos nombres, ¿sí? ¿Ya? Acuérdense. A ver, ¿cuáles son esas tres regiones de la laringe a nivel interno? Vestíbulo laringio, ventrículo laringio y cavidad infraglótica. ¿Quién va a ser la entrada de la laringe? El vestíbulo. El vestíbulo laringio, ¿ya? ¿Y quién va a ser la salida? Infraglótica, ¿ya? Y vamos a tener nuestras cuerdas vocales. ¿Y qué función van a cumplir esas cuerdas? Abrir, cerrar, alargar y acortar las. No, eso más que nada los músculos lo van a hacer. Las cuerdas vocales simplemente emisión de voz, ¿ya? Emisión de voz, ¿sí? Acuérdense eso, emisión de voz, ¿ya? Será su teoría igualmente. ¿Esos son solo cuerdas? ¿Cuál? Estos de aquí. O Cuerdas. los músculos, creo. Bien. No, cuerdas acá. Solo cuerdas. Sí. Sí. Y ahora, también para su teoría. Y también para su examen de parcial de práctica. ¿Quiénes van a mover a esas cuerdas vocales? Van a ser dos músculos importantes. No, el músculo cricoaritenoideo lateral y el posterior. Esos dos van a mover. Acá tenemos, ¿a qué músculo? ¿Qué les dije? Cricoaritenoideo posterior. Ese cricoaritenoideo posterior va a cumplir la función de abductor de las cuerdas vocales, ¿ya? Abductor. En cambio, el lateral, que no lo podemos ver ya que está a un nivel más profundo, va a ser la función de aductor, con D, aductor de las cuerdas vocales. Esos dos músculos van a estar especializados en las cuerdas vocales, ¿ya? Y eso igualmente se vienen con el caso clínico en teoría. Te preguntan, ¿ese músculo ha sido afectado? ¿Qué parte de la laringe va a ser afectada? Las cuerdas vocales, y va a provocar la emisión de voz, alteraciones, ¿ya? Ya se acuerdan. El cricoaritenoideo posterior y lateral van a cumplir la función de abrir y juntar todo eso de las cuerdas vocales, abductor y aductor. Ya está. ¿Qué hemos visto esto? Que permite esto de acá, el nervio que está en el proceso piriforme. Laringe superior, una rama interna del nervio vago. Todo esto es del nervio vago, ¿ya? Si es una rama interna, ¿es un sensitivo o motor? Sensitivo. Si es una externa, motor. ¿Y quién va a inervar al músculo cricotiroideo? El nervio laringio. No, ¿a qué músculo va a inervar al cricotiroideo? El nervio laringio superior externa va a inervar al nervio, al músculo cricotiroideo. Y a los demás músculos intrínsecos, ¿a quién va a inervar? Digo que no. Nervio laringio. Exacto, ya. Esos dos van a inervar estos músculos intrínsecos, ¿sí? Eso, acuérdense. Y también el nervio laringio recurrente no solo va a inervar a los músculos, sino también va a inervar también acá. ¿Qué era esto? Cavidad infraglótica. Vestíbulo laringio. Pliegue. Ventrículo laringio, vestíbulo de Morgagni, ¿ya? Entonces, esos tres también lo va a inervar el nervio laringio recurrente, ¿ya? Tanto esas tres partes internas de nuestra laringe, ¿ya? También me vino esto en mi examen. Me habían preguntado, ¿a quién nervio va a inervar a la cavidad infraglótica? ¿Y cuál era? El nervio laringio recurrente. Exacto, ese nervio va a inervar a la cavidad infraglótica. Si te preguntan igualmente como el vestíbulo, igualmente el nervio laringio recurrente, ¿ya? Acuérdense. Ya está. Venas afluentes, igualmente apréndanse. Claro, muy importante, ¿ya? Hay parte de nuestro esófago. Esto es esófago, esto es esófago, ¿ya? En nuestro esófago acá no tengo, pero imagínense que acá hay una arteria gruesita, toda esta de acá. Sí hay una arteria gruesita acá, ¿sí? Que está a nivel del esófago. Y te pinchan esa arteria cuando está con el esófago. ¿Qué arteria pondrían?
¿Qué arteria? No. Laringe Tiroidea superior. inferior, ¿ya? Nos habían pinchado esa vez cuando yo estaba en consolidado. Acá había una arteria, es un nervio laringio rojizo, todo colorante, ¿ya? Acá había una arteria, tipo así como están, ajá, tipo así, pero esto no es una arteria más gruesita. Nos habían pinchado acá. La mayoría puso arteria tiroidea superior, pero no era. ¿Por qué? Porque la arteria tiroidea superior no va a dar la vascularización al esófago, sino la única arteria lo va a hacer la arteria tiroidea inferior. Así que si les pinchan acá y hay una arteria acá, esta es la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior. ¿Y qué vena va a drenar? La vena tiroidea inferior igualmente, ¿sí? Vena y arteria tiroidea inferior, tantos, ¿ya? Eso acuérdense para su teoría. En cambio en la glándula les dije que sí es los tres, superior, media e inferior, tanto en venas y en arterias, superior e inferior. Eso va a ser la vascularización de nuestra glándula tiroides. Pero para nuestro esófago solo va a ser inferior en ambos, inferior. ¿Ya? ¿Está? ¿Acá qué era?